como ustedes han visto, es importante que ustedes sepan que los invitados que vienen, siempre tenemos estos diálogos, porque es importante, porque es un proceso, ¿verdad?, de diálogo y el poder hablar y toda la cosa. Pero cuando llegue el momento de las 8:40 de la mañana, es el momento para escuchar detenidamente, sin interrupción, lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro invitado a esta hora. Todos los viernes a esta misma hora, el pastor Luis Berríos. Él es pastor de la Iglesia Bautista de Country Club. Él viene para hablar una palabra que Dios ha puesto en su corazón. Él lleva toda una semana en oración pidiéndole a Dios que le revele cuál es la palabra para esta mañana. Y a usted que me está viendo y que me está escuchando, hay una palabra de Dios para ti. Tú pensaste que lo que hablamos durante toda esta mañana, wow, que mucho he recibido de Dios. No, falta más. Falta una palabra adicional. Falta una palabra que Dios tiene para ti, que quiere entregarte y quiere sembrar en tu corazón. Y el pastor Luis Berríos ya está listo para compartir una palabra buena en la mañana de hoy. Pastor, la paz del Señor sea con usted y bienvenido nuevamente a nuestra edición número 40 aquí en Terpal. Damos gloria a Dios por eso, por ser parte de este proyecto ministerial de bendición a la pastoral y damos la gloria a Dios, ¿verdad?, por todo lo que nos permite hacer y que de alguna manera podamos aportar algo para bendecir a otros compañeros y compañeras en el ministerio. Gracias, Jesús, por tenernos en cuenta para poder participar de esta experiencia. Gracias a usted, pastor, y que el Señor le use como siempre, con grande poder para hablarle al corazón de cada pastor y cada pastora y cada hermano y hermana que está conectada con nosotros y conectado. Amén, amén. Bien, y en esta mañana pues queremos ir a lo que vinimos, a hablar del corazón nuestro, al corazón de los compañeros pastores y pastoras. Y quiero comentar algo sobre el tema pastoral con mentalidad estratégica. Pastoral con mentalidad estratégica. Y quiero partir de lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, donde dice la escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, mi hermano, mi hermana, todo pastor y pastora que lleva varios años en la pastoral, sabes que hemos tenido que cumplir con las funciones oficiales y con muchas que no son oficiales. O sea, hay denominaciones que cuando se habla del aspecto de llegar a los acuerdos, hasta tienen contratos donde se describen las tareas, las funciones que se espera de la persona que va a ocupar la posición como pastor o como pastora en la iglesia. Ya tiene su tarea descrita. Pero en muchas ocasiones, la congregación donde el Señor nos pone no cuenta con los recursos económicos y humanos que otras tienen. Y entonces el pastor y la pastora, con amor y con humildad, hace cosas que se supone que haya otros que las hagan dentro de la comunidad de fe. Eso es así. Sin embargo, yo pongo un ojo aquí para decir lo siguiente. No era la función de Jesús lavarle los pies a los discípulos. Se supone que hubiera alguien que estuviera determinado, fuera un esclavo, que estuviera allí dispuesto para cumplir con la función de lavarle los pies a los invitados. Jesús era el anfitrión y sin embargo él le lavó los pies a sus discípulos. Ejemplo para nosotros y para que nosotros entendamos que va a haber situaciones donde hubiéramos querido que hubiera alguien que fuera quien estuviera a cargo de hacer X o Y tarea, pero lamentablemente no lo hay y entonces el pastor y la pastora no se paran en la posición de decir yo soy el pastor, ¿cómo es que yo voy a ponerme a hacer tal o cual cosa? No, con humildad, con el ejemplo que nos dio Jesucristo, pues lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Ahora bien, dentro de tantas funciones que tiene la pastoral, hay una que quiero enfatizar en esta ocasión y es la que tiene que ver con el desarrollo de líderes. De acuerdo a la porción bíblica que leímos, el Señor constituyó unos ministerios entre los cuales está el del pastor o la pastora. Y en Efesios 4:12, partiendo de la premisa de que estamos hablando en el contexto de la pastoral, encontramos allí en Efesios 4:12 una de las funciones que el Señor espera que desempeñemos los pastores y las pastoras a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, te leo ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente que dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Así que dentro de las funciones pastorales está la de ayudar a crecer y madurar a los miembros del cuerpo de Cristo. Somos llamados y llamadas a capacitar, a darle herramientas a los miembros de la iglesia local para que puedan desarrollar ministerio. Así que es responsabilidad del pastor y la pastora el facilitar que los miembros se desarrollen, crezcan, maduren espiritualmente hablando. El pastor y la pastora está llamado a ayudar a cada miembro de la iglesia a identificar los talentos y dones que Dios ha puesto en ellos y en ellas y a facilitar que los pongan a producir para el beneficio de la obra del Señor. Yo tengo un lema que repito frecuentemente a la congregación donde el Señor me ha puesto como pastor. Tus talentos y dones combinados con mis talentos y dones hacen de la iglesia un ministerio poderoso para la gloria y la honra del Señor. No podemos pasar por alto que dentro de los miembros de la iglesia, de esa congregación donde Dios nos ha puesto, está la nueva generación de líderes que continuará la obra cuando nosotros y nosotras ya no estemos. Eso es lo que nos enseñan los compañeros durante la semana, generación de relevo. Y es por eso que tenemos que hacerle saber a la congregación que Dios cuenta con ellos y ellas y que nosotros como pastores y pastoras también contamos con ellos. Los miembros de la iglesia tienen que saber que el Señor tiene propósito con cada uno de ellos y de ellas. Pero para lograr esto es de suma importancia que como pastores y pastoras desarrollemos un ministerio con una mentalidad estratégica y no táctica. Y me voy a explicar a qué me refiero con esto. Primero, déjenme definir la palabra táctica. Es tener métodos especializados. Un ministerio pastoral con mentalidad táctica es aquel que hace que la congregación dependa única y exclusivamente de los talentos y dones que posee o que Dios ha puesto en el pastor y la pastora. Es cierto que el pastor y la pastora tienen una función importante en la iglesia, pero no debemos enseñar a la iglesia a depender únicamente de lo que nosotros y nosotras hacemos con las capacidades que Dios nos ha dado. Si la iglesia se acostumbra a depender de lo que el pastor y la pastora hace, tardaremos más en expandir el reino. Una pastoral con mentalidad táctica lleva a la iglesia a depender de los esfuerzos que hace el líder. ¿Y por qué es esto delicado? ¿Por qué esto puede ser peligroso? Porque una vez ese pastor y esa pastora, Dios la llame o la lleve a otro lugar, como todo giraba alrededor de la figura pastoral, todo lo hacía el pastor, todo dependía de lo que el pastor podía hacer y de los talentos y dones que Dios había puesto en él o en ella. Cuando se fuese pastor, cualquier proyecto, cualquier ministerio que se hubiera iniciado, corre el riesgo de que se detenga o cese porque salió la figura pastoral de ese lugar. Mire, el pastor y la pastora tienen dones y son diestros en unas áreas, pero estará limitado en cuanto al número de personas que pueda alcanzar. Un pastor, una pastora solo, corriendo todo lo que hay que hacer en la iglesia, va a estar limitado de poder llegar al alcance de lo que Dios quiere para esa obra. Así que una pastoral con mentalidad táctica se conforma solo con la adición, o sea, consumar. Mientras el ministerio esté corriendo y esté creciendo, esté entrando dinero y el prestigio vaya siendo mayor, todo parece estar bien. El problema es que Dios espera mucho más que eso de la obra en la iglesia. Una pastoral con mentalidad táctica puede quedar atada con reglamentos y tradiciones que perpetúan estructuras obsoletas. La afirmación de un pastor con una mentalidad táctica o una pastora con una mentalidad táctica es que siempre lo hemos hecho así. Aquí siempre lo hemos hecho así. Esto puede llevar a una iglesia a caer en la rutina y de la rutina puede llegar a la ruina. ¿Escuchó eso? El que nos encerremos, nos encajonemos en una mentalidad en la cual siempre se hace lo mismo, a veces seguimos haciendo lo mismo sin obtener resultados diferentes. Pretendemos ver resultados diferentes haciendo siempre lo mismo.
Y entonces estamos diciendo que lo peor que le puede pasar a un pastor, una pastora, es que tenga una mentalidad que piensa que pues es que siempre lo hemos hecho así. Porque eso puede llevar a la iglesia a caer en una rutina y de la rutina llevarla a la ruina. Cuando se opera con una mentalidad táctica, el líder solo trata de impartir su unción a la gente. Esto provoca que las personas crean, o más bien esto provoca que las personas creen cierta dependencia del líder. Bajo esta mentalidad, los creyentes actúan como parásitos dependiendo de lo que el pastor o la pastora pueda hacer por ellos y ellas. La estrategia de Dios es que nosotros como pastores y pastoras administremos, dirijamos un esfuerzo conjunto que sea ventajoso para todo el cuerpo de Cristo. Pero una mentalidad táctica descansa en lo que un individuo solo puede hacer, en este caso el pastor o la pastora. Pero cuando hablamos entonces de una mentalidad estratégica, mi hermano, mi hermana, compañero pastor y pastora, yo creo que el Señor espera que desarrollamos una pastoral con mentalidad estratégica y nos vamos a explicar. Es importante observar que Dios tiene una estrategia para que su iglesia cumpla con la misión que le dejó en la tierra. Todas las estrategias tienen objetivos que se mueven hacia la madurez de la estrategia para lograr alcanzar la estrategia. El objetivo de Dios para la iglesia es equipar a los santos individuales para que lleguen a la madurez, como estamos viendo en Efesios 4:12. El Señor quiere usar a los pastores y las pastoras para lograr ese propósito. Tenemos la responsabilidad de equipar a los santos para la obra del ministerio. Una pastoral con mentalidad estratégica no se centra en los esfuerzos del pastor o de la pastora. No se centra en los dones que el pastor o la pastora puedan tener. Una pastoral con mentalidad estratégica procura multiplicar su don entrenando a otros líderes en medio de la iglesia para que hagan lo mismo. Son pastores y pastoras que no están interesados en atraer coronas para sí mismos. En una ocasión, una persona se acercó a mí en una de las congregaciones que yo me había puesto en la pastoral a decirme, pastor, usted tiene que aprender a vender su imagen. Y yo le pregunté que a qué se refería con eso. Y me dijo, no, es que usted tiene que aprender a proyectarse de tal manera y vender su imagen como lo hace X pastor. Y mi respuesta fue, mi hermano, perdóname, pero es que la imagen que yo tengo que presentar es la de Cristo, no es la mía. A mí no me interesa vender mi imagen. Nosotros como pastores y pastoras estamos llamados a vender la imagen de Cristo, a que otros quieran ver a Jesús y puedan ver a Jesús a través de nosotros y nosotras. Mire, una pastoral con mentalidad estratégica no se conforma con la adición. En su corazón busca la multiplicación. La adición no es suficiente. Si usted suma 10 más 10 tendrá 20, pero si multiplica 10 por 10 tendrá 100. Ese es el orden del reino. Dios nos mandó a ser fructíferos y a multiplicarnos. Mientras que la mentalidad táctica se limita por reglas y tradiciones que pueden perpetuar estructuras obsoletas, la mentalidad estratégica es creativa. Necesitamos que Dios nos dé estrategias creativas que nos ayuden a llevar a la iglesia a hacer todo lo que en Cristo pueden ser. Amén. Los pastores y pastoras con mentalidad estratégica van más allá de impartir su unción a los creyentes, sino que procuran que cada creyente pueda llegar a ser lo que Dios dice que ellos pueden ser. Así que una mentalidad estratégica no solo tiene la capacidad de impartir lo que se tiene a otra persona, sino que también procura llegar al interior de la persona para sacar lo que Dios puso ahí desde antes de la fundación del mundo. Mire, la gente necesita algo más que impartición. Necesitamos activación. La gente necesita activación. Necesita que lo que está latente en sus vidas por mucho tiempo sea encendido en el nombre de Jesús. Y esa es tarea tuya y mía, compañero pastor y pastora. Una pastoral con mentalidad estratégica capacita a los santos para la obra del ministerio. Una pastoral con mentalidad estratégica no limita su trabajo a la ciudad, al lugar, a la comunidad, al pueblo donde ubica. La estrategia
de Dios es que secuestremos regiones y naciones para el reino de nuestro Señor Jesucristo. No es que nos limitemos única y exclusivamente a la comunidad de fe que está bajo nuestra responsabilidad en el lugar donde ubica el templo, sino que tengamos una mentalidad estratégica con miras a desarrollar proyectos que también puedan impactar a otras naciones. Mire, usted y yo, como pastores y pastoras, tenemos que entender que de acuerdo a Efesios 4:12, una de las funciones nuestras es capacitar, preparar, ayudar a los creyentes a desarrollar madurez para que hagan ministerio y contribuyan a la edificación del cuerpo de Cristo y al establecimiento de su reino sobre la tierra. Nuestro reto es ayudar a desarrollar el potencial que hay en los creyentes que el Señor puso bajo nuestra responsabilidad. Potencial se define como aquello que puede ser, pero que aún no es. ¿Cuánto potencial del cuerpo de Cristo se ha ido a la tumba? Efesios 3:20 dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, pensamos o podamos entender. Pero eso está condicionado. La condición se basa en el poder que actúa en nosotros. Si ese poder no se activa, si ese poder no está ahí presente, no se da lo que Dios ha determinado para cada uno de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. No se trata del poder que existe solo, sino del poder que ha sido activado desde el interior y que está funcionando. Y es responsabilidad de nosotros como pastores y pastoras lograr que eso que Dios ha puesto ahí, que está latente en esos hombres y mujeres que están bajo nuestra responsabilidad, se active para que puedan producir para la gloria y la honra del nombre del Dios Todopoderoso. Y eso es tener mentalidad estratégica. Mire, si usted se da cuenta, y tomamos como ejemplo el interruptor para encender una bombilla o encender la luz, ahí hay energía, pero ese interruptor está impidiendo que fluya la corriente para que llegue a la luz y encienda. Ustedes y yo somos responsables de hacer posible que ese interruptor se encienda para que fluya el poder de Dios a través de las vidas que Dios ha puesto a través de nuestra vida, de nuestra pastoral, y se activen para producir para la gloria del Señor. Mire, la palabra poder es dunamis, significa poder dinámico. ¿Sabe qué? Dios ha puesto dinamita en muchas personas que nunca ha sido encendida. Si no ha sido encendida, va a permanecer latente. El poder latente no tiene resultados. Solo el poder que está funcionando, haciendo algo, le da a Dios la capacidad de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Tú y yo, compañero pastor y pastora, debemos ser de los que contribuyen a accionar el interruptor que activa el poder y el potencial que Dios ha puesto en todos los creyentes. Pero para lograr eso, tenemos que transicionar de una mentalidad táctica a una mentalidad estratégica. Para funcionar con una mentalidad estratégica, los pastores y pastoras tenemos que estar libres de inseguridades. Y escucha esto, bien importante. Digo esto porque lamentablemente hay pastores y pastoras que tienen miedo y les preocupa que haya alguien que brille más que ellos dentro de la iglesia y que los opaque. Hemos sabido de eso, de compañeros pastores y pastoras que les preocupa que en la iglesia haya alguien que haga algo mejor que ellos. Pero los llevo al pensamiento que dije que es parte de mi lema. Tus talentos y tus dones, combinados con los talentos y dones que Dios ha puesto en mí, hacemos de la iglesia un ministerio de impacto transformador. Por lo tanto, mi función no es sentirme amenazado porque haya alguien que haga en la iglesia algo mejor que yo, sino darle gracias a Dios porque Dios puso ese recurso allí para que trabajara mano a mano conmigo para hacer posible que la iglesia siga avanzando hacia lo que Dios tiene que hacer. Ahora bien, cuando hablamos de esta situación de personas que puedan tener la preocupación que haya alguien que brille más que ellos en la comunidad de fe, en la iglesia, y que los opaque, me trae a la mente la situación que surgió con Saúl y con David. Recuerda cuando David salía con Saúl a la batalla y se salió aquel corito que la gente cantaba, Saúl mató 1000, pero David mató 10,000, y eso empezó a despertar un celo, porque Saúl estaba viendo que aquel lo estaban alabando o dándole más reconocimiento que a él, que era el rey. Y eso, y con esa mentalidad intentó quitarle la vida a David. Y a veces hay pastores, gracias a Dios que dentro de los que me están escuchando esto no pasa, pero hay pastores y pastoras que a veces
no, vamos a decir, le ponen bozal al buey que trilla, no permiten que haya líderes que se desarrollen por miedo a que en alguna área los puedan opacar a ellos. Una pastoral con mentalidad estratégica y con estabilidad emocional no se siente amenazada porque el Señor levante a otros dentro de la congregación que hagan ciertas cosas mejores que ellos o que ellas. Al contrario, los ve como un complemento que va a ayudar a que se desarrolle un ministerio de impacto transformador en el lugar donde Dios nos ha puesto. Así que mi exhortación es, vamos a orar para que el Señor nos ayude a desarrollar una mentalidad estratégica que pueda tener espacio para capacitar, para desarrollar líderes que junto a nosotros en la pastoral podamos desarrollar un ministerio de impacto transformador en el lugar donde Dios nos ha puesto. Que Dios te bendiga. Qué poderosa palabra esta mañana. Hacer esos cambios. Me parece que, pastor, nos han lanzado un tremendo reto y un tremendo desafío que me parece que a todos los que nos están escuchando debemos todos evaluar. Pastores y pastoras, la boca del Señor nos ha hablado esta mañana. Dios nos ha hablado y nos ha lanzado un reto. Hay que movernos hacia un ministerio de una pastoral de transformación. Me parece que la palabra ha sido puesta, ha sido enviada, y para que esta palabra no vuelva atrás vacía, pastor, le invito de favor y le pido de favor que haga esta oración para que lo que usted ha mencionado, que me parece que es palabra de Dios, se ejecute y se cumple en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Oremos al Señor. Te doy gracias, Padre, y no puedo dejar de darte toda la gloria a ti, porque para yo poder compartir con esto con mis compañeros y compañeras, lo tuve que haber aprendido y aplicado yo también. Primero yo. Gracias porque has hablado mi vida y me has ministrado para entender que necesitamos transicionar, cambiar estructuras, estar dispuestos a cambiar mentalidades que de alguna manera puedan detener el propósito de lo que tú quieras hacer en el lugar donde nos has puesto. Danos completa seguridad en ti, confianza, sabiendo que si tú nos llamaste y nos pusiste en X lugar, al frente de la pastoral en una iglesia, tú nos respaldas, tú vas a estar allí siempre dándonos gracia y dándonos estrategias para que podamos desarrollar una pastoral que sea de bendición en el lugar donde nos ha puesto y que pueda producir que líderes se desarrollen, que líderes puedan trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo y que juntos y juntas podamos hacer y cumplir la visión que tú has dado a esa comunidad de fe. Gracias, Padre, porque sabemos que tú lo haces y tu bendición no va a faltar a mis compañeros y compañeras para que puedan tener una mentalidad estratégica que glorifica y exalta tu nombre. Gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin lugar a dudas, una palabra poderosa al corazón de todos nosotros. Hay gente conectada con nosotros, un tremendo número de pastores, pastoras, de gente allí para la gloria del Señor. Gracias a ustedes por estar allí conectados y conectadas con nosotros. Pastor, qué desafío tremendo usted nos acaba de lanzar hoy en el programa número 40 para la gloria del Señor. Y pastor, le pido de favor que le pueda compartir a los hermanos, a las hermanas, pastores y pastoras, cómo la gente puede comunicarse con usted y cómo ciertamente pueden accesar a la información suya. Bien, nosotros estamos trabajando, compartiendo las actividades y los cultos de nuestra iglesia a través de Facebook Live. Lo hacemos los domingos en la mañana, desde las 10 de la mañana. Celebramos un culto de adoración al Señor. Hemos permanecido con el templo abierto, pero también transmitiendo a través de Facebook Live. Así que usted puede ver la experiencia de adoración que celebramos los domingos desde las 10 de la mañana a través de la página de la Primera Iglesia Bautista de Country Club. Ahí usted encuentra en Facebook nuestra página y allí puede accesar. Los miércoles estamos también por Facebook Live llevando estudios de la palabra desde las 8 de la noche. Así que esas son maneras de que usted pueda seguir teniendo contacto con lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Y si usted interesa comunicarse con nosotros en lo personal, pues nuestro teléfono es el 787-536-2234. Ahí nos puede conseguir. Y si de alguna manera podemos ser de bendición, ahí estamos a la mejor disposición.
A la gloria del Señor. Pastor, mi mejor abrazo para usted, que la paz del Señor sea con usted, que el Señor le continúe utilizando y que la gracia y el Espíritu Santo le siga fortaleciendo para que continúe llevando palabra buena y esperanza a todo el pueblo que Dios ha puesto en sus manos. Para la gloria de Dios. Y nos gozamos que hayamos llegado a los 40 programas ya. Y seguiremos en el nombre del Señor para la gloria de su nombre. Un abrazo, pastor, y que tenga un excelente fin de semana. Igual para ustedes allá. A la gloria del Señor.